Entonces estamos en la Torah 66, en la Od Gimel, ya casi al final de la Od Gimel. Entonces nada más haciendo un resumen rápido de dónde estábamos para poder encarrilarnos. Estábamos hablando de que cuando hay emet, quiere decir cuando hay sinceridad, y ese emet se refleja en las palabras de nosotros en la tefilá, en donde no necesitamos de nadie más y no estamos intentando actuar nada, sino estamos entregados por completo a Hashem, con total este, emuná. Entonces viene la caída de Rashaim. Quiere decir que el Rasha solo existe como una expresión de una falsedad nuestra. El Rasha externo y el Rasha interno. Quiere decir ese aspecto nuestro que está desconectado de Dios, ese aspecto nuestro que está inmaduro. ¿Cómo se elimina? ¿Cómo se quita la oscuridad? Que básicamente es la inconsciencia, hablando de forma sincera con Dios. Quiere decir que no te importa lo que el mundo piensa, que no necesites a nadie más. Y cuando hay emet, es lo que pasa. Todo esto, bueno, méteme para atrás a donde ahí están todas las tres grabadas, pero vamos a empezar donde estamos hoy. Y dice así: "Ki behinat safa berurana, sea el yadem maparatan". Porque cuando hay una expresión, un lenguaje, una capacidad de habla limpia, clara, esto logra que se termine el reshout del mundo. Quiere decir, ya no hay maldad, ya no hay engaño, ya no hay oscuridad en el mundo. Todo depende de nuestra boca, es impresionante. Pero la boca de Israel, la boca de nosotros, es el único lugar por el cual se puede expresar y revelar a Dios, porque Dios está, la Shekhinah está adentro de nosotros. Todo lo que está ocurriendo en el mundo está adentro de nosotros. Y el paso final de la expresión, de la revelación de la luz, de todos los procesos internos, emocionales, mentales, etcétera, etcétera, si pueden poner cámaras, muchísimo mejor, ocurre en la boca. Y cuando sale por la boca la tefilá, cuando sale la alabanza, cuando sale el reconocimiento, cuando sale la plática con Dios, de una forma real, sincera, profunda, en ese momento la oscuridad en ti ya no existe. Y la oscuridad en el mundo, por ende, por lo mismo, ya no existe. Porque Adam Olam Katan, la persona es un hombre, es un mundo pequeño. Y sigue y cita a Yeshayahu, dice, Bedaber Dabar, todos conocemos este pasuk que decimos en el Kiddush Shabbat. Bedaber Dabar. Y le vas a hablar, ciertamente hablarás, o de la cosa vas a hablar. Que estar hace referencia a Shabbat. Quiere decir que Shetaril Imshach Bihner Dibur el Shabbat. Es Shabbat. La esencia de Shabbat es que es una palabra, que es una boca, que es una expresión totalmente distinta a la de Hol. Cuando hablamos de Shabbat, ¿de qué estamos hablando? De cosas solamente que son emet, que son eternas. No hablamos de cosas que son mundanas, no hablamos de cosas que son individuales, que son de pratim, que son detalles de la creación. Hablamos de lo importante, hablamos de tefilá, hablamos de Torah, hablamos del presente. Si se dan cuenta, en Shabbat no hay planes para atrás, no hay planes para el futuro. ¿Por qué? Porque la simja, como dice la Gemara, la simja no planea. La simja solamente está en Bezimaná, en su tiempo. Y Shabbat justamente es eso. Por eso Shabbat es diferente la palabra. Se habla nada más de aquello que siempre ha sido y que siempre será. De canciones, de Torah, de tefilá, en familia. Shu Bejinot, alma de porque Shabbat es un aspecto, una probadita, una revelación pequeña o concentrada del mundo que viene, básicamente. Mein Olam. ¿Qué es Olam Haba? Quiere decir, es un mundo totalmente en donde todo es Dios. Eso es Shabbat, es lo mismo. Y por ende, ¿qué pasa cuando todo el mundo es una revelación de Dios? ¿De qué se habla? De Hashem. ¿Y a quién le hablamos? Hashem. Por eso dice el Baal Shem Tov que el Oneg Shabbat más grande que hay no es el oneg de la comida y la ropa y demás, que es importante en todos los sentidos. Pero el oneg más grande para la persona que está consciente es la tefila. La tefila que ocurre en Shabbat, el nivel de Kavaná, como empezó esta Torah, que tener, que lo que le pidió Elisha a Eliyahu Naví, le pidió, dame el doble nivel espiritual del que tú tuviste en tu vida. Y sabemos que se lo dio. Pero ¿qué significa eso? Que tuvo más capacidad de tener Kavaná, más profundidad y meditación y concentración en su tefila. Básicamente ese es el placer de la vida. ¿Cuánta revelación de Dios ocurre en tu tefila? Y la tefila de Shabbat es única. No se puede comparar con la de Hol, porque los niveles de conciencia, los niveles de alma que entra en Shabbat, expanden justamente a la Neshama, que como explica el Shem Tov es la Kavaná. La Kavaná es algo impresionante, es algo, básicamente somos eso. El hombre es Kavaná, como dice la Gemara. Ma'adam davar Kavaná.
toda la cabana que tenemos, que decir, todo el conocimiento interno y relación interna que tenemos con Dios, es justamente toda nuestra experiencia afuera, toda nuestra experiencia de vida, depende de nuestra cabana interna, de nuestra intención interna, de nuestra emoción interna. Todo eso lo incluye la cabana. Entonces, cuando en Shabbat estamos en ese lugar de conexión, en ese lugar de revelación, en ese lugar de unidad, entonces las palabras que nacen en Shabbat son palabras eternas, quiere decir Olam Haba. El objetivo es, no nada más que se quede en Shabbat, siempre como Rabbi Nachman trae, es influenciar con el alma de Ate, el mundo venidero, a este mundo. Habla más de, que justamente lo que está pasando. Alma de Ate, el Olam Haba, es Binah. Es el mundo, es el punto de donde emanó la creación. Y constantemente, por medio de Binah, emana nueva vida a este mundo. Quiere decir que Olam Haba siempre está conectado a Olam de, constantemente. El trabajo de Israel es transformar Olam de en Olam Haba. Ya que Olam Haba es Binah, es una Hei. ¿Y Olam de qué es? Malhut, otra Hei igualita. Cuando sean idénticas, o básicamente nuestro trabajo es alinearlas y hacer idéntico el mundo venidero al mundo actual. ¿Cómo hacemos eso? Observando y conociendo el mundo venidero. Olam Haba, ¿dónde está? En Shabbat. ¿Para qué nos fue dado Shabbat? Para que conectemos con la verdad, para que conectemos con la eternidad, para que conectemos con el Emet, y entonces ese Shabbat influencie y se estire y se expanda hasta que influencie y modifique e ilumine Hol, la semana. Quiere decir Olam Hazeh. Olam Haba es Shabbat, Olam Hazeh es la semana. Olam Haba es la tefilá, Olam Hazeh es mi palabra en el día a día. Olam Haba es mi mundo interno, Olam Hazeh es mi mundo externo. Las dos tienen que ser iguales. ¿Cómo hacemos eso? Extendiendo el mundo de Shabbat, que es la palabra Shabbat, lo que hablamos de Shabbat, la tefilá de Shabbat, a la vida, al día a día. Por eso, entre más Torah hay en el día, entre más tefilá, entre más Dut, entre más emuná hay en la semana, se va pareciendo más a Shabbat. Y entonces se perfecciona la facultad del habla de este mundo. Nuestra boca se va perfeccionando. Todo lo que ocurre en nuestra vida es resultado de lo que decimos. Y cuando lo que decimos está conectado a Olam Haba, a Shabbat, a Dios, entonces este mundo va obteniendo su perfección, su tikkun. Kikash lemute debur bejinat Shabbat. Porque el aspecto principal de la perfección, de la completud, de la armonía del dibur, de la capacidad de expresar, de crear, porque la palabra crea, la palabra básicamente la que forma nuestra vida, es Shabbat. Aquello que representa Shabbat es el punto interno, quiere decir, es la esencia de las cosas. Básicamente es la palabra de Dios. Shabbat es Menuja. Shabbat es ese lugar en donde Dios se revela por completo. Y la totalidad de la creación se revela en Shabbat. Que si todos los días fueron un aspecto individual de Dios, es una sefirá. Pero en Shabbat todas se reúnen, todas se elevan y todas se juntan en su shoresh, en su raíz. Eso es Shabbat. Shabbat es cuando está todo revelado en la unidad. Y entonces cuando está esa conexión, la palabra está completa, está perfecta, está madura. Como dijeron los sabios, "Sheloye dibureja shel Shabbat que dibureja shel Hol". Como da halajá, no, que no sea lo que hablas el Shabbat como lo que hablas en Hol. Separamos, dividimos. Hay una diferencia muy clara en cómo trato la semana de cómo trato Shabbat. ¿Por qué? Porque es otra dimensión, porque es otra alma, porque es otra bodá principalmente. Es otra bodá, es otra misión. En la semana para ver a Hashem, tengo que modificar la creación, tengo que mejorar la creación con 39 melajot, que son 39 gematria Hashem Echad. Por medio de mi involucramiento con el mundo, de una forma adecuada, de una forma kasher, de una forma sabia con Torah, voy haciendo que el mundo sea como Dios, o que el mundo revela a Dios, la unidad de Dios, que es lo único que existe. En Shabbat es similar, pero opuesto. Quiere decir, hay 39 cosas que no hacemos. No modifico la creación. Y cuando yo no estoy involucrado modificando la creación con 39 actos que es Gematria, Hashem Echad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ya que no estoy involucrado con ello de forma externa, todo es de forma interna. Todo lo que tengo que hacer es, ya que me estoy protegiendo de no cambiar nada, de no, de, de expresar y de experimentar que todo está en control de Dios y que todo lo que existe es Dios y que todo lo que modifica es Dios y no yo, entonces todo lo que tengo que hacer es de forma interna. Ya que estoy pasivo afuera, estoy activo adentro.
Y por eso mucha gente es Shomer Shabbat, cuida Shabbat, pero no hace Shabbat, la azot, Shamor Bezahor. Una vez que estás afuera pasivo, el chiste es que internamente adentro se active un nuevo nivel. Y ese nuevo nivel de Kabbalah va a dar la luz, va a crear, va a formar un nuevo nivel de Dibur, de palabra. Y Shabbat tu Bejinat Olam Haba. Porque Shabbat es Olam Haba, es Binah, es el lugar en donde todo es infinito. Imagínense que podamos hablar de Torah infinitamente, que fluya como si fuera vaya en un manantial que nunca para de maná. Eso es Dibur. Imagínense que nuestras bocas salgan puras cosas emet, puras cosas que inspiren al otro, que hablen bien del otro, que no juzguemos, que no critiquemos. Imagínense nuestros hijos, nuestras esposas. Imagínense que nuestra boca esté así. Eso es Shabbat. Eso es lo que presta Shabbat. Por eso Shabbat hay que tener tanto cuidado con la boca. ¿Y cómo tienes cuidado con la boca? Con lo que está pasando internamente dentro de ti, con tu cabana. Y esto es extender y influenciar y conectar la palabra Shabbat, que es Olam Haba, a Olam Hazeh, que es la semana. Ahora soy un poquito técnico, téngame paciencia, pero lo quiero explicar, porque es importante, esto, toda la Kabbalah es Torah, aunque al principio pueda ser muy complejo, entre más lo podamos explicar, entender y estudiar, más se amplía nuestro conocimiento de Dios y nuestra experiencia de Dios. Y esto es, dice Rabbi Nachman, Bejinat el Havaya Yetzirah. Ok, entonces, en la tefila, que está construida como si fuera una elevación de dimensión a dimensión, de hacia, que es el mundo de la fisicalidad, de la acción, a Yetzirah, al mundo de la formación, al mundo de los ángeles, al mundo de la emoción. Abria, que es el mundo del pensamiento, el mundo de la Torah, el mundo de la Neshama, que se acabó, hasta llegar a la Midah, que es Atzirut, que es la Sefirot, que es la revelación de Dios. Entonces, en cada una de ellas hay un nombre que el Arizal le explica que hay que meditar en él. Quiere decir que es el nombre que está iluminando toda esa dimensión. Y el nombre que el Arizal trae para meditar mientras estamos en la tefilá de Yetzirah, quiere decir en Pesukei Zimbra, en los cánticos, en los salmos, en los mismorim, que cantan los ángeles, que es la segunda parte de la tefilá, que es Korbanot, y luego viene Pesukei Zimbra. Estamos en Yetzirah, ya subimos a Yetzirah. El nombre en el cual visualizamos es Kel Havaya. Aleph Lamed, Yud Kei Vav Kei. Es el nombre. En cada dimensión hay un Kel, es Kel Adni, Kel Havaya, Kel Shaddai. En cada dimensión es uno distinto. Quiere decir que este nombre es el nombre que está por encima del mundo Yetzirah, que causa toda la vitalidad Yetzirah, porque el nivel que está arriba del otro es la fuente de vida del siguiente nivel, ¿correcto? Quiere decir, la dimensión previa a la que sigue es la fuente de vitalidad de todo el mundo que sigue. Por ejemplo, todo lo que yo pienso es lo que voy a sentir. Todo lo que yo piense es lo que voy a decir. Todo lo que yo diga voy a hacer. Quiere decir que el mundo previo, la dimensión previa, contiene todo el potencial de lo que va a ocurrir en el siguiente. Por eso el nombre que ilumina a Yetzirah es un nombre que realmente viene de Briah, el Havaya. Y explica Rabbi Nachman. El nombre Kel, que hace referencia, Kel hace referencia a Gesed, pero no hace referencia al Todopoderoso. Kel es algo muy potente. Dice es Emet. Quiere decir es verdadero, es eterno. Emet, como dijimos. Como dice el Pasuk, lo Ish Kel de Haseb. Dios no es como un hombre, no va a engañar. Soy Bejinat Jacob. Y Jacob, que representa el Emet, que representa el Tiferet, que representa el balance perfecto entre Gesed y Gebura, que es el punto central que da Torah. Como está escrito, Minain Shekaru Akebarujú Jacob, él, como dice en Megilá. ¿De dónde aprendemos que Dios le llamó a Jacob Dios? Quiere decir que él, que es un nombre de Dios, es como una divinidad. Porque así lo llamó Dios a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob representa el Emet. Cuando le llamó Vaikra lo que él Eloque, y lo llamó a él que él Eloque. Que Jacob es Emet. Jacob le es asignado el nombre Kel, que es un nombre divino, porque Jacob representa el Emet. Todo lo que sea Emet es Hashem. No hay otro Emet. Por eso Ein Torah, Ein Emet es la Torah. Quiere decir que la Torah es uno. Quiere decir que la Torah es Hashem. Como estamos en Torah, estamos en Emet. ¿Por qué? Porque estamos en la unidad. Solamente hay uno. Ese es Dios. Ese es Jacob. Eso representa a Jacob. Por eso Jacob viene de Israel. Desde Emet, y el Emet siempre tiene que ver cuando la va. Quiere decir el mundo que siempre es, que siempre será, que siempre ha sido, que nunca
que nunca para su flujo. Olam Abba, el mundo que está viniendo. Quiere decir que trasciende. Olam Abba quiere decir que es una realidad donde no está limitada por el tiempo y el espacio. No está limitada por las percepciones individuales. Por eso cuando hay Emet, dijo Rabbi Nachman, es cuando no te importa lo que el mundo piense, cuando no necesitas del mundo, cuando solamente necesitas de Dios. Es Emet. Wow. Y vean esto. El Emet, que es Olam Abba, Taloy Parnasá. Depende de la Parnasá. Está diciendo algo muy profundo. כי כשיש לו פרנסה ואין נצרך לבריאות, יכול להתפלל באמת. Voy a traducir y ahorita explico. Porque cuando la persona tiene parnasá, es autosustentable, o más bien, es sustentada por Dios. No requiere de los demás. No requiere quedar bien con los demás en algún aspecto. No quiere ganarse el favor de los demás. Entonces, puede ser sincero en su tefilá. Puede hacer tefilá sin que haya ninguna otra agenda, sin que haya ninguna otra distracción, sin que lo que el otro vaya a pensar le modifique su relación con Dios. Entonces, cuando hay parnasá, quiere decir, vean qué increíble, ¿qué es parnasá? Parnasá es la expresión de lo infinito, del potencial, en lo finito, en lo manifestado, en lo más de. La parnasá hace referencia a que la emanación de Dios está siendo manifestada de forma adecuada, quiere decir en amplitud, verjabá. Parnasá dijimos que es lo que unifica el cuerpo y el alma, quiere decir que es lo que unifica a Dios con la creación, quiere decir que es lo que unifica Olam Abba con la más de. Parnasá fortalece el vínculo entre lo interno y lo externo, entre lo espiritual y lo físico, entre lo divino y lo creado. Eso es la Parnasá, porque la Parnasá se traduce en comida. Y la comida lo que hace es la vitalidad, quiere decir, fortalece la conexión entre cuerpo y alma. La Parnasá es la revelación del potencial de Dios. Entonces, cuando hay hambruna, como en el mensaje Tanit, ¿qué hacíamos? Sabíamos que Dios no estaba revelándose, que Shamim, no estaba revelando la emanación de Dios en este mundo. Había algo que bloqueaba la emanación de Dios en este mundo. ¿Cuál es el deseo de Dios? La priot, beneficiar a las criaturas. Y eso no ocurre cuando no hay lluvias. Por eso Geshem viene de Gashmi Ut. Y Geshem sabemos que viene es Maim, es Gesed. Entonces, ¿qué pasa cuando cae el agua a este mundo? Brota el potencial de este mundo. Quiere decir, la cosecha que está dentro, la semilla que está dentro de la tierra, que está en potencial, hasta que no cae el agua, no brota. Quiere decir que el potencial interno oculto no nace hasta que no hay aguas. Y por eso dice que Mitra Bala Learau. La lluvia es el esposo de la tierra. Quiere decir que la lluvia es de Erampín. La lluvia es la emanación divina que recibe la tierra. Y entonces, cuando se recibe la tierra, esa lluvia, quiere decir que concibe o se embaraza, da fruto. Igual nosotros. La semilla del hombre, cuando es pasada a la mujer, nace el bebé. Cuando la Torah pasa de la mente al corazón, nace el Dat. Quiere decir que lo que emana Dios, de alguna forma, es lluvia. Y eso causa parnasá. La parnasá es cuando se junta con lo masculino y con lo femenino. Entonces, cuando la parnasá está en un nivel individual o colectivo, no requerimos de otra cosa más que de Dios. Podemos entregar nuestra vida a Dios. Cuando no hay parnasá, y men kemach en Torah. Si no hay parnasá, si no hay existencia, no hay vida, no hay Torah. Marve Torah, Marve Jaim. La Torah es la vida. La Torah es Dios. Pero si no hay Kium, si no hay existencia, si no podemos sobrevivir lo básico en este mundo, no hay forma de estar en Torah. Y también por otro lado, Imein Torah, Im Kemach. Si no hay Torah, no hay comida. ¿Por qué? Porque si no hay Torah, no hay lluvia. La Torah es esta conexión en donde despertamos Mainukbim, se despiertan las Mainukbim, que son las lluvias, baja y hay Parnasá, hay existencia, y entonces puedo estar en vida. Entonces, por eso es una relación constante en donde la Parnasá, para qué es dada? Para servir a Hashem, para estar con Hashem, para servir a Israel, para estar en Tefilá, en Torah, en Gimel Hasadim. No hay otra cosa que hacer. Son tres cosas que hay que hacer en la vida. Nada más. Abodá, que incluye Tefilá, que incluye Yehudim, que incluye nuestra relación con Dios. Torah, que incluye conocer a Hashem en todos sentidos, compartir, etcétera, etcétera. Y Gimel Hasadim.
y beneficiar a la creación. Son tres cosas que hacemos en la vida. Es lo que mantiene el mundo con vida, es lo que le da kium, es lo que le da existencia, es lo que le da parnasá. Y no nada más le da parnasá, para eso fue creado. Entonces es como, entre más Torah, más Kemach, entre más Kemach, más Torah. Pero cuando rompemos ese ciclo y el Kemach, la harina, la comida, no lo usamos para Torah, entonces se rompe el ciclo. Ya no hay parnasá, ya necesitamos de alguien más, ya necesitamos del gobierno, ya nos da miedo Hacienda, ya nos da miedo la guerra, y entonces todo se distorsiona y desconectamos más de Olam Abba. Y nuestra boca se va a hablar de cosas impuras y de cosas seculares y mundanas y de noticias y de nada. No, pero cuando estamos en Torah, nuestra boca constantemente está permitiendo que fluya Olam Abba a este mundo y el ciclo continúa y se eleva y es cada vez más grande y más bonito y eso es Shabbat. Y esto es lo que dice Pasuk. Ashe que Jacob es Dro. Dichoso el Dios de Jacob es su fuente de ayuda. Si vieron al Shem Elokav, que está esperando solamente a Dios. Como dice Karlebach, que la persona que realmente confía en Hashem, las cosas le llegan nada más en el momento que necesita, no antes y no después, como el man. Cuando vivimos en el día, al día, con emuná presentes, estamos totalmente confiados en Dios, no estamos planeando tanto, ni protegiéndonos tanto. Pero el que no, confía en el hombre. Y el hombre, como dice el Pasuk, una vez que se le quita el Ruach, que vamos a llegar al Ruach, que es el Ruach, regresa a la tierra y no tiene fuerza. Todo viene de Dios, todo es Dios. Inclusive la chispa divina de la persona que me está ayudando es Dios. Es Hashem, si no, no tuviera fuerza para hablar, para hacer. La briut, la briut. Y no requieres del favor de las criaturas. Y que no se malentienda esto, obviamente, en donde podemos vivir aislados del mundo. No, venimos a convivir con el mundo, porque es la forma en la que revelamos a Dios. Pero no requieres tu, tu forma de vivir, tu forma de actuar, tu forma de conducirte, no está secuestrada y sobornada por lo que el mundo te da y el mundo piensa de ti. Y no dependes de nadie más que de Dios. Esa es una persona libre. Todo lo demás, cuando actuamos de forma en donde pensamos que hay algo que puedo recibir del otro y hay algo que me está dando el otro, ya no soy libre, ya no soy yo. Y mi relación con él es puro engaño. ¿Están de acuerdo? Y cuando no requieres del otro, quiere decir cuando no crees que dependes del otro, sino más que de Dios, es de que el Jacob es ¿no? Entonces el Dios de Jacob va a ser tu ayuda. Que el Jacob, imagínate Met. Porque el Dios de Jacob, que el Jacob, o cuando Jacob es Kel, eso es Emet. Emet es que no dependes de nadie. Que todo lo que va ocurriendo en tu vida está siendo conducido por Dios. Y entre más tú lo puedas expresar y comunicar y platicar con Dios esto, más fuerte va a ser esta conexión, este vínculo, esta muna. Entre más oculto esté de tu boca esta idea, más confusión va a haber. Porque la hipótesis lo que hace es Yeshubadat, aclara las cosas. Cuando las cosas están mezcladas, están turbias, están confusas, y hay falta de emuná, y hay... Pues, mientras más hablemos de la Torah, mientras más la compartamos, mientras más la platiquemos con Dios, mientras más pongamos nuestra boca, como dice la Gemara, lo paz que me Megirisa, no separaban un segundo su boca de la Torah, porque están todo el tiempo permitiendo que el flujo de Dios, que es las letras hebreas, pase por nosotros para que llegue hasta hablar más de... Y entonces, que cuando meditamos traer el mundo venidero, Olam a este mundo por medio de la verdad, por medio del Emet, que es la relación intensa con Dios, en donde toda tu percepción de la realidad es que es emuná, es bitajón, es con Dios, es Emet, o que es Emet, es Torah, es tefila, es tzedakah, es mitzvah. Esto es Vejinat Panim, esto es Betojo Alamazde. Esta es la relación cara a cara. Es la revelación de la esencia de Dios hacia nosotros dentro de este mundo que es puro ocultamiento. Y entonces viene la caída de los malvados. Viene la caída de la oscuridad. Porque cuando se revela Dios, quiere decir cuando está panim be panim, no hay lugar para la oscuridad. No hay lugar para la ansiedad. No hay lugar para la duda. No hay lugar para la pelea. No hay lugar para la guerra. No hay lugar para... Jamás. Porque es panim. Una vez que se revela a Dios, se acabó. ¿Cómo se revela a Dios? Cuando tenemos una relación íntima con Él, sincera con Él. Depende de nosotros. Cuando nosotros tenemos esta relación de comunicación con Él, de conexión con Él, se revela panim y panim. Y entonces hay pura luz en el mundo, hay pura luz en tu mundo.
Desde Bejinat Havaya Milu Hein, ok. Y esto es el aspecto del nombre de Hashem, Yud Kei Vav Kei, cuando se estira, quiere decir cuando se rellena. Si tú subes una Yud, es Yud Kei Vav Kei, ¿no? Y si agarras la Yud y la expandes, ¿qué hay dentro de una Yud? ¿Qué contiene una Yud dentro de ella? Una Vav y una Dalet. Cuando tú deletreas Yud, dice Yud, Vav, Dalet. Y la Hei en este caso, porque es con Hein, es Hei, Hei. Y la Vav es Vav, Vav. Para decir Vav, dices Vav, Vav. Hay diferentes formas de hacerlo, pero en este Milui específico, esta referencia habla más de. Así se expande. Yud, Vav, Dalet, Hei, Hei, Vav, Vav, Hei, Hei. Y entonces, eso es Bejinat Shilum Sahar, que es la Hei, básicamente. Es la expresión del pago, de la recompensa completa. Quiere decir, ¿cuándo termina la recompensa? Cuando Hashem se revela. Quiere decir que el Sahar que estamos buscando, mitzvah goere mitzvah, averá goere de averá, Shar mitzvah, mitzvah, Shar averá, averá. Así dice la Mishnah, en Pirkei Avot, en el capítulo que estamos teniendo esta semana. ¿Cuál es el Sahar real? El Sahar real es que se revele Dios. Por eso la mitzvah que genera otra mitzvah, otra conexión con Dios. El Shar es revelación de Dios. Entonces, cuando termina de revelarse Dios, es el aspecto del Milui, quiere decir, de la expansión del nombre de Dios. En el todo su potencial ya es entregado, ya es revelado, ya es manifestado en el mundo más bajo, que es Asia. Que este Milui específicamente se referencia a Asia. Entonces, ¿qué es el Sahar? El Sahar es cuando Hashem se reconoce en el mundo físico, en el mundo inferior. Ese es Sahar. Cuando hablamos de Sahar, ¿qué quieres que te dé Hashem? El Sahar realmente es relación con él. Una neshama madura lo que busca es relación con Dios. Y lo que no busca es ocultamiento de Dios. Shara verá, verá. ¿Cuál es el efecto natural de una verá? A verá. Quiere decir desconexión de Dios. ¿Qué peor puede haber que eso? Nada. En Yisurim velo avon. No hay sufrimientos, no hay dolores, sino hay pecados. Explica el Baal Shem Tov. En Yisurim no hay sufrimiento, velo avon, solamente el avon, solamente el pecado. El sufrimiento es justamente no estar conectado con Dios. El sufrimiento es no ver a Dios. El sufrimiento es no sentir a Dios. Imagínense qué dolor, una vez que ya lo sientes, una vez que ya lo experimentaste, perderlo. Como le pasó a David Amelech, como le pasó a Shlomo Amelech. Que toda la vida buscaron no te regresar a eso. Igual nosotros, una vez que ya experimentamos el placer, la dulzura de Shabbat, de la Tefilá, de la Torah, del Emet, del Eretz Israel, perder eso es, no nos damos. Porque el Shar quiere decir, Shar no es recompensa. Shar es efecto natural. El efecto de una mitzvah es revelación de Hashem, mitzvah. Como dijeron los sabios. Ok, está citando Yehezkel, Bet, que está hablando de la caída de los malvados, la caída de los Raim, y nada más cita que Vayé Yehi, y así va a ser. Y Yut es Hei. Entonces está hablando que la Hei es la expresión, es la manifestación de las cosas. La Hei final del nombre de Hashem es la Emuná, la Tefilá, es la manifestación de Dios, la parte femenina, la Shejina. ¿Cuál es el objetivo final? Que se junte Kucho Berejush Jimte, que se junte el aspecto infinito de Dios con el aspecto finito de Dios, con el aspecto creado de Dios, que es este mundo, que son los mundos, principalmente es el colectivo de Knesset Israel, nuestras almas. ¿Dónde ocurre la revelación? La buscamos afuera, pero la revelación está dentro de nosotros. Esa es la Hei final. Y por eso, ¿cuándo ocurre principalmente la revelación? En la tefila. Pero la revelación de Dios ocurre adentro de nosotros, porque nosotros somos la Shekhinah. Y cuando Vayejiz de Shilom Sahal Reshaim Balamaz Dava, desde Bejinat El Abaya, Dainu Kel, Shu Bejinat Emet, Shayadon Ase Shilom Sahal Reshaim, Shu Bejinat Abaya Milui Chaim. תן ימשיך לתוך העולם הזה, שהוא בחינת לדבר דבר, להמשיך דיבור של שבת בתוך ימי החול, שהוא בחינת יצירה. Ok. Entonces dice que cuando llega la revelación de Dios, o llega, hay un tema donde Hashem le paga, quiere decir, le da recompensa por lo poco bueno que tiene alguien malo en este mundo. En este mundo recibió un aspecto muy contraído, muy limitado de Dios, que puede ser en salud, o puede ser en riqueza, o puede ser en fama, y termina Hashem de
darle lo que le corresponde a la persona, pero ¿para qué? Le pido para que se pierda, para que no exista en la eternidad. Porque creo que todavía no va esto, o ya lo dije, no me acuerdo, pero ahorita lo voy a decir. Quiere decir que cuando Hashem se revela, para el Rasha es algo malo. ¿Por qué? Porque recibe su revelación de Dios de una forma muy contraída, como decimos como dice Mishlei, si no me equivoco. Oreh Yamin Yamim, Uzmola Osh Bekavod. Sí, larga vida en la derecha, que es en el Gesed, que si el tiempo se expande, que si tienes con a Hashem en relación, pero la parte débil de Dios, la parte contraída que es la Geburah, es Kabod y riqueza. Y cuando la persona recibe, en cambio de relación con Dios, riqueza y Kabod, un Rasha, un Hitler, un Mashumano, un Hamas, reciben fuerza momentánea, es momentánea. Al final van a desaparecer. Entonces termina de revelarse Dios para ellos, pero para su mal. Porque solo lo recibieron nada más de él. Nosotros no. Nosotros la revelación, que si en este mundo estamos constantemente con pruebas para que la relación infinita sea intacta. La revelación no sea en las cosas pequeñas de la vida, sea en las cosas grandes de la vida, las cosas importantes. Y eso no quita que haya Osher Bekabod, pero es lo pequeño. Lo que queremos realmente es Oreh Yamim, días largos, días de Kedusha. Y por eso traemos ok, se va a ir, ok, bueno, preguntas hasta aquí. Bueno, no, voy a terminar esto y ahorita habrá preguntas. Esto, ahorita voy a abrir un poquito, todavía no termina el punto. Voy a abrir un poquito. Ok, va a terminar, va a cerrar la idea. Ok. Ok, ¿y cómo hacemos esto? Tienes que extender la palabra, lo que hablamos en Shabbat, la tefilá de Shabbat, la cabana de Shabbat a la semana. Shechem Bejinot Yetzira. Ok, y esto, el Zohar habla de esto. Y si la semana es Hol, Hol que es mundano, viene de enfermo, viene de carente, viene de una dimensión inferior. Hol, Jolé, de hecho, es gematria, Memtet, 49. Dice que hay un nivel que está carente, hay algo que está faltando, hay una luz que no está brillando. Eso es Hol. ¿Y dónde está Hol? ¿De dónde viene la experiencia del domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? ¿De dónde viene la conducción divina de ese lugar? De una dimensión que se llama Yetzirah, una dimensión angelical, que hay otro Sara, hay otro ministro ahí que conduce todo, que se llama Meta, que hace referencia a toda la dimensión en donde hay bueno y malo. Hay dualidad, en Yetzirah hay dualidad, en la semana hay dualidad. Hay bueno y malo, hay kasher y hay taref. Hay relaciones humanas donde tienes que hacer un birur, una separación, una refinación. Tienes que trabajar tus midot, tienes que involucrarte en la creación para separar lo bueno de lo malo. Básicamente, eso es Yetzirah. Hay dualidad, hay que hacer un birur, hay que hacer un trabajo, hay que involucrarnos en la creación. Eso es Yetzirah. Yamim yutzaru velo echad bachem. Como dice Pasuk en Teilim. Días formaste, pero no uno de ellos. Quisir, echad viene del mundo de la unidad, viene del mundo de Atzilut, que principalmente brilla en Briah, que Shabbat. En Shabbat realmente llegamos al mundo de Briah con Atzilut, que ahí hay unidad, no hay dualidad. Todo está en Reshut Hashem, todo está en el dominio de Dios. Ya no hay que involucrarse con la creación, ya no tienes que trabajar, ya no tienes que generar parnasá, ya no tienes que mejorar la creación, ya no tienes que hacer nada. Justamente tienes que hacer lo opuesto. No la mejores, no separes lo malo de lo bueno. No ares la tierra, no prepares la tierra para la panazá. No, no metaque, no corrijas nada, no termines de nada. Deja la creación como es, porque ya es, ya estás en el lugar de unidad de Hashem. Entonces, durante la semana estamos conducidos por el nivel Yetzirah, por el nivel angelical, que es Din, que Shein Echad Bachem, Shabbat, y no hay uno en ellos, quiere decir no hay Shabbat en ellos. וצריך להמשיך לבחינת יצירה, שהוא בחינת ימי החול, את בחינת כל הוויה, שהוא בחינת עלמא דעת, בחינת שבת. Y tenemos que atraer, tenemos que iluminar la semana con Shabbat, con el mundo de la unidad, con el mundo de la eternidad, que está representado por el nombre Kelavaya, porque el nombre Kelavaya no, sabemos que no pertenece a Yetzirah, pertenece a Briah. Entonces, ¿por qué el Arizal nos dice que meditemos en ese nombre mientras estamos en el mundo Yetzirah, en la Tefilá, en Pesukei de Zimbra? Porque ese nombre es la vitalidad de todo ese mundo. Cuando ese nombre ilumina ese mundo, se unifican los mundos. Y por eso la meditación durante la tefilá, en que la vaya, cuando entramos
a Pesukei Zimbra, a los salmos, a los Mizmorim, es para que unifiquemos el mundo de la unidad con el mundo de la fragmentación, para que unifiquemos el mundo de Shabbat, que está representado por la tefila, al mundo de Hol, que está representado por la palabra mundana. Y esto es Malhut, el reinado de Dios. Malhut, que es la expresión final, es la revelación, es el reflejo, es el objetivo de la creación, es la boca. Malhut, como dice Patajeliao. Al final, el Malhut de Dios. ¿Qué es que se revela Dios en el mundo? Que se hable de Dios en el mundo. Que se hable de Torah en el mundo. Que se hable con Dios en el mundo. Que se hable para Dios en el mundo. Cuando el mundo habla de Dios, eso quiere decir que el reinado de Dios está aquí. El Malhut quiere decir el reinado, lo que domina el mundo, lo que conduce el mundo es la palabra. ¿De qué se está hablando en el mundo? En un mes total mundial. Todo el mundo va a hablar de eso. Todo el mundo va a estar lleno de el Malhut, que va a ser el entretenimiento, la distracción. Y eso va a ser el mundo. Cuando estás en, no sé, cuando estás en un grupo de amigos que están estudiando, ¿de qué se habla? De Dios, de Muna, quiere decir el reinado de Dios, la revelación de Dios está ahí. Cuando se habla de otra cosa, cuando la palabra viene de otro lugar, cuando se habla, Dios no está ahí. No quiere decir que no hablemos de otras cosas, pero quiere decir que son tafel, son secundarias, no es lo principal. Las hablo para tener relación con la gente, las hablo para descansar, para descansar, para que los mojín se renueven, pero mi palabra realmente emana y tiene su fuerza de la Torah, de la tefilá, de las ideas, del significado de la vida. Shayadezeh nishlam otiot hadibur, porque por medio de que ponemos las letras que emanan desde lo infinito y pasan por el pensamiento y bajan a la emoción y luego las pones en la garganta y las sacas en las palabras, en la boca, ahí se completa la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Dibur. Ah, Hashem creó Uamar, Umer Beose. Todo lo que hizo fue con su palabra. ¿Pero qué creó? De Parim, cosas. Las cosas están carentes. Las cosas no hablan. Muy raro. Si las cosas fueron creadas con la palabra de Dios, ¿por qué las cosas, la creación no habla? Realmente sí está hablando, pero no lo estamos viendo. Porque el hombre no ha despertado la sabiduría de las cosas. Como dice la Torah 1. Cuando la persona ve el segel y jochma de todas las cosas, cuando tú ves las cosas con sabiduría, sabes que lo que estás viendo no es un árbol, estás viendo la palabra de Dios que es Ain Tzadik Etz, entonces se transforma la cosa, Dabar, en Dibur. ¿Qué bajó? ¿Qué cambió? En vez de que haya Dalet Bet Reish, hay Dalet Bet Vav Reish. La Vav es la Torah. La Vav es el Ampin. La Vav es la revelación, es la extensión de Dios a este mundo. Y transforma la palabra, la cosa en palabra. Dibur. Dibur, Gematria, Zohar. Gematria, Ananea Kabot. Donde estás inmerso, envuelto en algo totalmente divino, en una luz que trasciende la teba, que no hay naturaleza. Eso es Dibur. Cuando la persona habla con Hashem, habla de Torah, habla en tefilá. Cuando su boca está pura, vive en una realidad que no es parte de este mundo. Eso la ama. Y ve la creación, como nos explica Rabbi Nachman en la Torah 94. Y te enseña cómo conectar el pensamiento para que en vez de que veamos creación, que es algo muy difícil, veas letras. Imagínense. Eso requiere mucha meditación, mucha contemplación. El objetivo es eso. Si cuando hablemos, se despierte la creación. Porque es lo que pasa. Cuando haces tefilá, la creación literal recibe vitalidad, recibe Shefa Hashem, recibe revelación de Dios. Cuando la persona habla, el mundo recibe vida. Por eso la conciencia, que es la Kavaná, que es la Neshama del ser humano, es la que le da vitalidad a todo, porque depende de la conciencia, es el nivel de su palabra. Y por eso dice Rabbi Nachman que es muy bueno hacer tefilá en el bosque, adentro de las plantas, porque las plantas están cantando, pero cuando el hombre canta, las plantas se unen a la canción del hombre, y cuando el hombre se influencia de las canciones de toda la creación, su corazón se despierta hacia Dios y anhela Eretz Israel. ¿Sí dice? Ok, vamos a hacer las preguntas para que se termine de aclarar toda esta Torah. Estuvo profunda y que otra vez está llegando al mismo punto, que es el Dibur. ¿Y de dónde sacamos fuerza para hablar en la semana? De Shabbat. Toda nuestra semana es nada más el desdoble de la conciencia de lo que hicimos, de lo que vivimos en Shabbat.
Espectacular. Wow. Buenísimo. Estás invitado al retiro de hombres. Sí, ¿verdad? A ver si tengo el Zehut. Ojalá, estuviera buenísimo. Espectacular esta clase. Qué bruto, cuántos conceptos impresionantes. Gracias a Hashem. Hazaku Baruch. Hazak Bematz. Hazak Bematz. Hazak Bematz. Quiere decir, Hazak Bematz es dicho nada más cuando vamos a entrar a la tierra de Israel. Es cuando le dice Moshe a Yoshua. ¿Y qué va a ser lo difícil? ¿Qué va a ser lo difícil cuando entres a la tierra de Israel? ¿Qué va a ser lo difícil cuando entres al mundo de la Aretz, de la tierra? Cumplir la Torah. No te olvides, nada más, Hazak Bematz, no te olvides de la Torah. Hazak Bematz. Fortalece tu conexión interna y permite que esa conexión interna fluya por medio de tu boca. No es fácil. ¿Todo claro? ¿Los demás, seguro? Buenísimo. Ya va a empezar. Todavía nos queda un buen en esta temporada. Se va a ir lugares muy interesantes, ya diferentes, espectaculares. Es una temporada muy especial. Muy especial. Oye, yo es que, perdón, no podía prender mi micrófono. Seguro. Siempre tengo que decir algo, perdóname. Está perfecto, el Libur. No, o sea, lo que dijiste de Shabbat, que, o sea, sí de que Shabbat es como que vivir estás viviendo literal en el presente, pero a veces se te va la onda, la verdad, o con el ambiente que estás y esto y el otro, pues no siempre te diriges o sea, como que no es que te cuidas tanto de que no voy a hacer o sí voy a hacer. O sea, yo sé que lo tendríamos que tener, pero no siempre estamos en ese ideal. Entonces, como que Shabbat es como la brújula. Yo siento que a veces Shabbat es como la brújula de la semana y que de verdad cuando pasas un Shabbat así muy pleno y muy presente, la semana viene y fluye diferente. ¿Sí? 100%. La brújula justamente Shabbat te muestra dónde todavía hay oscuridad en ti. Quiere decir, en qué momento del día me desconecté de Shabbat. Y la razón por la cual de repente se nos va la palabra o la mente o la experiencia de Shabbat a un lugar de Hol, es porque nuestra conexión interna a Shabbat todavía no está muy fuerte. Entonces lo que recomiendo es, entre más, no quiero decir la palabra intenso, pero no sé cuál es la palabra adecuada. Entre mejor sea tu preparación para Shabbat el viernes, entre más puedas entrar en una conciencia de Shabbat, entre más estés conectado el viernes a Shabbat, entre más se pueden tomarse un tiempo para meditar, para hacer para hacer teshuvah, para realmente anhelar Shabbat ese día, vas a ver que Shabbat va a tener la fuerza de mantenerte en esa conciencia más tiempo. Entre más pitoma, entre más de repente llega Shabbat, más difícil mantenerse ahí. Sí, sí, 100%, 100%. O sea, hay veces que corres tanto que ni siquiera tienes un minuto para respirar o rezas como loco, rapidísimo. O sea, a veces no tanto depende de nos y menos de una mujer, o no Correcto. sé, también los hombres, pero las mujeres sí tenemos mil cosas que hacer y y bueno, sí, tienes mil razón. Es una boda completa. Toda la semana está nada más en función de Shabbat. Hay que pensar, hay una mitzvah de pensar en Shabbat todos los días. Hay una mitzvah de comprar las cosas para Shabbat. O sea, la semana nada más está para Shabbat. Y cuando así vives, Shabbat es más fuerte, es más intenso, es más... Y como una vez leí del Rabbi Kaplan, es que dice, bueno, que dice que así como, es como el dador y el receptor, como que el dador, como la lluvia es la dadora y la receptor es la tierra. Entonces, igual, los días son como los dadores y Shabbat es el receptor, pero el receptor no se queda nada más con lo que recibe, sino lo procesa, lo perfecciona y lo da después y da su fruto igual que Correcto. la lluvia, igual que todos los días, o sea, Shabbat es el receptor y es el Malhut, literal. Es, es el punto principal. El Malhut de Shabbat. Por eso de Shabbat recibimos la fuerza de hablar. Porque ya que Shabbat da revelación, es el destino, es el objetivo a donde se apunta todo. Y ahí se revela todo. Por eso la boca nace en Shabbat. Por eso Moshe no podía hablar. Shabbat, ¿quién fue Shabbat Sefatay, era tartamudo. ¿Por qué? Porque no podía hablar de Hol. Hasta que llegó la Torah, ahora sí ves que Moshe era el mejor orador del mundo. Cuando llega Shabbat, ahora sí la boca se abre.
Pero ¿de qué manera consciente podemos como hacer que Shabbat se transporte a toda nuestra semana? Eso es lo que no... O sea, yo puedo pasar un Shabbat muy bien, pero luego sigo viviendo y me cuesta trabajo como que sea lo que me hace pasar diferente. Buenísima pregunta. ¿Por qué lo que vimos en Shabbat no estaba disponible en la semana? Es muy raro. ¿Por qué esa conexión? Obviamente por las distracciones, por el trabajo, por miles de cosas, pero cuando nos demos cuenta que la realidad de Shabbat, que es la revelación de la unidad de Dios, es la misma realidad que en Hol, y nada más la apariencia, la fantasía es que está filtrada por un filtro en donde parecía ser que no está, y nos acordamos que eso es, podemos rezar a ello. ¿Cómo lo hacemos prácticamente? Aumenta tus momentos de tefilá y de Torah en la semana. Aumenta la serenidad en tu cuerpo durante la semana. Cuando tú estás tranquila, estás serena, estás en el presente, estás en Shabbat. O sea, tengo que tener la conciencia de Shabbat, o no es así, o no sé, estoy Tienes que tener confundida. la conciencia de Menujá. Tienes que estar tranquila en el presente. Y entonces estás viviendo un aspecto de Shabbat en la semana. Ok, gracias. Buenísimo. Mm. Azak, Baruch, que tenga una semana llena de Shabbat, llena de Berajá, llena de Torah.